La actividad apostólica de Francisco comienza cuando recibe del Cristo de San Damián el mandato de reparar la iglesia. Él lo interpreta literalmente, comenzando a reconstruir varias capillas en ruinas. Pero el punto de partida de su apostolado fue la lectura del Evangelio en la fiesta de San Matías en la Porciúncula. Fue a partir de ahí, como lo atestiguan los biógrafos, cómo comenzó a predicar la penitencia o conversión con un lenguaje sencillo y con gran fervor de espíritu. Como fruto de esta predicación se le unieron los primeros compañeros. En su compañía se dirigió a Roma para solicitar al Papa Inocencio III, en 1209, la aprobación de su forma de vida, recibiendo de él el permiso para predicar la penitencia como el Señor se dignara inspirarles. Enseguida envió a sus compañeros de dos en dos a las regiones vecinas. Fue la primera misión propiamente dicha. Pronto le entró también la duda de si debería dedicarse a la contemplación exclusivamente o también al apostolado. Y luego de consultarlo con el hermano Silvestre y Clara de Asís, llegó a esta conclusión: no debería pensar solo en sí mismo, sino en servir a los demás. ¿Qué entendió Francisco por vida apostólica, a la que él y sus seguidores se sienten llamados por inspiración divina? No se trataba de hacer apostolado o de la simple predicación. Por vida apostólica entendía él, como muchos de los grupos de reforma de su tiempo, la imitación del ideal de vida propuesto por Cristo a los apóstoles. El seguimiento de este ideal llevaba consigo más exigencias que la simple predicación, como la renuncia y disponibilidad para el reino de Dios, el anuncio gratuito del mensaje de salvación y el contacto directo con los hombres. Se trataba, pues, de una verdadera y propia obra de evangelización. Por eso Francisco y sus compañeros comienzan a cuidar a los leprosos, conviviendo con ellos, a misionar entre los infieles, predicar la conversión, enviar cartas, orar por todos los hombres. El oficio de la predicación adquiriría luego entre ellos características propias, ya que se trataba de una predicación popular, itinerante, que privilegia el testimonio de la propia vida, es decir, una verdadera vida apostólica. La motivación del apostolado franciscano no es la eficacia o el éxito externo, ni siquiera la sola necesidad espiritual de los hombres. Su motor no es otra cosa que Dios mismo, su culto y su gloria. El apostolado franciscano se fundamenta en el hecho de que Cristo se dignó morir por todos en la cruz, de la necesidad de que todos los hombres vivan de acuerdo con esa realidad, reconozcan el don de Dios y le tributen alabanza y acción de gracias. El Dios Trino debe ser el centro y la meta de la acción apostólica. Veamos las características del apostolado. En primer lugar, predicar con las palabras y las obras. Según San Francisco, hay que predicar más con el ejemplo y la vida que con la palabra. El testimonio de la vida es, pues, el primer apostolado franciscano. Por eso habla de la luz del buen ejemplo, de las obras que deben dar vida a otros, de la elocuencia de la buena conducta. Y este apostolado pueden realizarlo tanto los sacerdotes como los laicos. El predicador que no une el testimonio de su vida con la palabra que anuncia, destruye lo que pretende construir con la verdad de la doctrina. En segundo lugar, la predicación penitencial. Francisco y sus primeros compañeros se dedicaron sobre todo a la predicación penitencial, es decir, una predicación encaminada a provocar conversión, lo que el Evangelio llama hacer dignos frutos de penitencia. Se trataba de una predicación muy sencilla y breve, que intentaba más mover los corazones que enseñar o instruir.
Más tarde, cuando ingresaron a la orden algunos letrados y se establecieron los estudios, la predicación se hizo más doctrinal. Vamos ahora a las garantías de la predicación. Primero hablemos de cuidarse de la soberbia y vanagloria. Existe siempre para el predicador el peligro de atribuirse a sí mismo el bien que el Señor realiza por su intermedio y vanagloriarse del mismo. Y así el apostolado se convierte en un culto a sí mismo por parte del transmisor, en una apropiación, apropiarse el oficio de la predicación. Llama a esto San Francisco, tomar para sí una obra que no le pertenece porque es de Dios. Luego, apoyarse en la oración y el estudio. El ministerio de la predicación exige la mayor reverencia y los que se ocupan de ella merecen toda veneración. El predicador debe empaparse en la oración y la meditación de todo lo que intenta transmitir con sus palabras. Debe primero calentarse en su interior antes de pronunciar cualquier palabra. Sin oración, contemplación y estudio, piensa San Francisco, el anuncio de la palabra de Dios no sería otra cosa que la recitación vacía de algo aprendido de memoria semejante al cacarear de la gallina. Por último, aprobación de la Iglesia. La predicación es un servicio a la comunidad y debe realizarse con la autorización y mandato de quienes el Señor ha puesto al frente de su Iglesia: el Papa, los obispos, los sacerdotes. San Francisco enseñó claramente que sus hijos han sido enviados para la salvación de los hombres como auxiliares de los clérigos, de manera que los que ellos no pueden hacer, lo hagamos nosotros. Prohíbe pues a sus hijos predicar contra la voluntad de los obispos y de los sacerdotes, por ignorantes que fueren. La vida apostólica para Francisco, como para Padre Pío, fue la imitación de la vida de Cristo. Ahora bien, ¿tenemos vida apostólica? ¿Es nuestra vida una verdadera obra de evangelización para cuantos me rodean? Continuaremos. Paz y bien, en nombre de la animación de los grupos de oración de Padre Pío de Argentina.